la segunda parte de la vida y obra del escritor guatemalteco todavía inédito, Domingo Castro, en honor a su obra sobre el tema de migración, sobre el tema de literatura centroamericana. Así que vamos a comenzar con esta narración donde nos quedamos en la primera parte del audiolibro. Allí viene Mingo. Al mismo tiempo que asomaban condolidas a la puerta para verme pasar, dos o tres amigas de la infancia y de las escuelas, compañeras de representaciones de comedias infantiles, se acercaron para verme pasar, llevándome cigarrillos, fósforos, dulces, frescos y decirme adiós. Yo agradecía aquellas muestras de cariño, casi entre dientes, embargado por la emoción y por la vergüenza. Hubiera querido pasar desapercibido y ni siquiera podía esconderme a sus miradas y las del pueblo porque iba a la cabeza. No miré a Ángela, mi novia. Ella no tuvo valor de ir, de acercarse para verme. Lo hizo desde una ventana distante de la calle, dolida. Me lo dijo después. Dichosamente, luego pasamos al el pueblo y ya en la carretera me sentí aliviado. Las milicias de mi pueblo habían salido ese mismo día con el mismo destino. Como sentí no haberme ido con mis lugareños, siquiera ellos no habían ido como yo, que iba atado. Habíamos caminado todo el día y a las 8 de la noche llegamos al cuartel del Progreso, en donde la noticia de la llegada de las milicias de Cabañas, mis amigos y compañeros de escuela gritaron, ¡Viene Mingo! Y me llamaban para ir con ellos donde yo estaba acostado en un inmenso patio circulado de tapial. Querían que estuviésemos juntos, pero el llamado Cabo Rodín, armado de un azote, látigo de toro, con el que imponía el orden y también el silencio a su arbitrio, ordenó acostarse todos donde estén, sin moverse a ninguna otra parte. Y un silencio absoluto se produjo. Yo me acosté en el suelo bajo el cielo abierto, como lo habían hecho y lo estaban haciendo los últimos. Al día siguiente, 27, a las 5 de la mañana se oyó el sonar del clarín y todos nos levantamos alborozados, buscándonos, comentando, riendo, bromeando y buscando cómo desayunar. Llegó mi padre. Lo dejaron penetrar en el recinto y me dijo que el día anterior había hablado con el señor jefe político, después gobernador, y que también era comandante de armas y que le había dicho que quienes hubieran servido en el magisterio no irían al servicio militar. Me llevó desayuno y salió porque vencía el permiso de minutos que le habían dado para entrar. Había cundido la noticia de que yo era candidato a sargento primero, y uno de mis amigos me excitaban a que aceptara y fuéramos al servicio. Otros, temerosos de lo que se sufre, me aconsejaban que no aceptase. Yo ya sentía impulsos de ser sargento, de hacerme militar, mandón. Pero mi educación y mis sentimientos humanos me decían que no, y estos triunfaron finalmente. Cuando eran como las 9 de la mañana, todos fuimos a formación. Fueron escogidos los que iban al servicio a la capital y en la formación aparte desfilaron, nos dijimos adiós. Y los que quedamos en aquel recinto fuimos liberados. A la puerta me esperaba mi padre, muy contento. Me repitió lo dicho por el jefe político a quien él volvió a ver y me dio la orden suya de presentarme. Yo estaba tan resentido que me opuse con la pena, por la pena de mi padre, con la pena de mi padre. Pero mi nombre había quedado en la jefatura y salimos del Progreso camino a mi pueblo. Días después me comunicaba el alcalde de San Cristóbal de Acazahuastlán, mi amigo Ezequiel Paz, que había en su despacho un nombramiento para mí como director de la Escuela de Varones del Pueblo. No dije nada para no ir, pero pocos días después vino a buscarme el coronel Ramón de León, excitándome a que fuera para hacerme cargo de la escuela, que no tenían director. Mi padre me aconsejó que no desatendiera, que siendo orden del jefe político podía darme mal resultado. Temí y fui.
Estuve varios meses y abandoné por las mismas razones. Mi sueldo todavía se me debe y el sobresueldo no me fue pagado cabal, aumentando mis necesidades y las de mi familia. Y aquí terminó mi servicio de maestro empírico. Capítulo 4. El jícaro. Aldea del municipio de San Cristóbal de Acazahuastlán, entonces del departamento de Zacapa. El jícaro se componía de 77 casas que se distribuían y describen así: 6 con paredes de adobe, techo de teja, 17 con paredes de bajareque y techo de palma, y las otras con techo y paredes de palma, palma de guano o palma común de la región. Una estación del ferrocarril con techo de lámina de zinc y paredes de tabla pintada de color plomo con amplios corredores. Elevada sobre pilotes, una casa muy corriente para escuela de niñas y una casa nacional conocida con el nombre de Casa Real, con un amplio corredor a la calle central que se destinaba para escuela de varones, con 2 calabozos en los extremos para hombres y separadamente para mujeres, una calle central llamada Calle Real y otra calle atrás, más la línea del ferrocarril, que es como otra calle. Todas de este a oeste en una superficie plana con oficinas de correos y telégrafos, un local en cuyo rótulo se lee Juzgado Militar y de Paz. Al sur está otra parte de la aldea asentada en lomas y quebradas como un barrio pobre. Al norte, el Río Grande, que la limita, caudaloso, con sus grandes corrientes y sus pozas verde-azul, ricas en peces desde olominas y guaritos, pepescas, olillas, bagres, quisques, madrepescados, machacas, mojarras o guapotes, robalos, roncadores, bobos o cuyameles, como también cangrejos y camarones, hasta enormes cocodrilos de piel verde oscura, grandes mandíbulas y ojos zarcos. Es como un inmenso baño público de incomparable belleza con sus grandes árboles de Hawái, sauce y otros en sus riberas siempre limpias porque están cubiertas de piedras de todos los tamaños y colores diseminadas acaso con el natural correr de sus aguas y de las grandes crecidas cuyas olas se elevan hasta 2 metros sobre el nivel del río, arrastrando troncos, maderas y árboles enteros que arranca de cuajo, y es entonces que dejando de ser azul o cristalino, se torna color de chocolate debido al lodo que bate y arrastra. No se sabe cuándo fue fundada ni por qué, ni por quiénes. Tiene al sur la llanura bastante árida, abundante en leña y en maderas. Hay palomas, conejos y otros cuadrúpedos menores, venados, serpientes venenosas o no, iguanas de 2 clases y una variedad de pájaros de bellos colores, desde el clarinero hasta el colibrí. Más al sur está el cerro de el Taiquesal, bastante elevado, abundante en maderas y en leña. Hay estos mismos animales, chachas o chachalacas, ardillas, coyotes, leones o pumas, tigres o jaguares y monos negros conocidos como micos. Es un cerro empinado y fértil, lugar de cultivo del vecino agricultor, lo mismo que sus hermosas vegas del sur del río del este y al oeste del poblado, cubiertas de palmeras y de árboles frutales, buenas también para el cultivo de cereales, dentro de la comprensión municipal de San Cristóbal, Acazahuastlán, cabecera del mismo nombre situada al otro lado del Río Grande, fundada por los españoles. Su iglesia católica colonial es de admirable arquitectura. El vecindario es en su mayoría trabajador y honrado, pero se registran asesinatos, homicidios y heridos, robos, abigatos y violaciones. No, la gente es alegre de ordinario y gusta de contar y escuchar cuentos educativos o chistosos. En las noches de luna se reúnen en los patios de las casas limpios y amplios para charlar, reír, chistear, y en el tiempo de Pascua desbordan de alegría y su entusiasmo bailando, cantando, emborrachándose, haciendo serenatas, corridas de toros, carreras de premios a caballos, entre la cordialidad y el mutuo aprecio.
La broma sencilla, indirecta y graciosa es el distintivo característico del jicareño. En el tiempo de las frutas, grandes y chicos, hombres y mujeres concurren a los mangales para comer la deliciosa fruta, a los sandiales, a los tunales silvestres que brinda sus tunas grandes, rojas y ricas en azúcar. Hay también blancas cuya pulpa no difiere de las rojas, a los carupinales o frutillales para comer sus frutos también silvestres. Una gama de colores rojas, blancas, verdes, rosadas, ricas en azúcar, del tamaño de un grano de café, pero de forma de manzana más achatada aún. Tunas y carupines son abundantes hasta el desperdicio y unas y otros son llevados a casa para quienes no pudieron ir a recogerlos. Son ambos un deleite en el campo y en el hogar. Pero volvemos a la aldea porque faltó decir que las casas todas tienen grandes solares, unos sueltos, otros cercados de rama de frutillo y mordazas de madera, lo que es una injusticia y un perjuicio, con sus puertas de trancas o de golpe. Allí duermen los terneros, becerros, y las vacas madres son llevadas muy temprano a las mañanas para ser ordeñadas en el indicado corral, obteniéndose la sabrosa y nutritiva leche caliente al natural. Después el queso fresco o cuajada, la mantequilla, el requesón, más una carne gorda y sana y también la de cerdo. Cada casa tiene una pequeña cantidad de gallinas con sus gallos, a veces patos, jolotes o chompipes, pavos, es lo mismo. Rara es la casa donde no hay un loro grande o pequeño travieso, parlanchín, que hace el adorno del monte invadiendo el hogar. De la palmera de guano o abanico, por ser abundante y silvestre, hablaré en otro lugar, por la importancia industrial y su belleza. Hablo de su cielo, siempre límpido y bello, con una belleza de su eterno azul, azul suave, a veces amba marino o plomizo, azul de inmensidad, siempre sugestivo en las tardes plácidas, o en las noches serenas y sin luna, poblado de estrellas lejanas, titilantes y rojas, verdes, brillantes o azules, de un clima benigno, seco, saludable, refrescado por las brisas del Río Grande que besa su costado norte, si bien en los meses de marzo y abril es ardiente, pero refresca la brisa que baja de la Sierra de las Minas, que se eleva más al norte, al otro lado del río. Es de que, naciendo cerca de Santa Cruz del Quiché, entregan sus aguas caudalosas en el Golfo de Amatique, en el Mar Caribe, desde su desembocadura en lo que comprende el departamento de Izabal, hasta el pueblo de Gualán, en el departamento de Zacapa. Su nombre es Motagua y es navegable. Desde ahí hasta su nacimiento, su nombre es Río Grande. Por eso digo que el Río Grande besa con sus aguas el costado norte de la aldea del Jícaro. Esta es la aldea donde nací. Vamos en este momento con el capítulo 5, el municipio. El Jícaro, mi aldea, progresaba notablemente. Su agricultura, ganadería y comercio constituían fuentes de economía muy favorables, bastante para que los vecinos vivieran cómodamente. Debe entenderse que en lo relativo lo comprueba el aumento de casas de habitación siempre mejores, construcción de adobe y teja, con aceras empedradas, balcones y jardincitos. Se instaló una fábrica de aguardiente en la parte urbana de la hacienda El Tintero, por don Arturo Ramírez, originario de Quetzaltepeque, departamento de Chiquimula, que había contraído nupcias con la señora Dolores Pinto, la más rica del lugar. La casa estaba situada en el extremo occidental de la aldea para aprovechar como desagüe la quebrada de El Orégano, hacer desembocar los desperdicios en el Río Grande. Con la instalación de dicha fábrica abrió también fuentes de trabajo no solo en la fabricación de aguardiente, sino también en la fábrica de dulces, materia prima necesaria, comenzando con los cañamerales que fincó primero en la tierra de Latillo y de Lavillo y después en la vega de El Naranjo.
regadíos fértiles y de gran productividad, pertenecientes todas a a la misma finca, una verdadera riqueza. La casa de la hacienda no siempre estuvo en el mencionado lugar, antes estuvo en la ribera occidental de la quebrada que lleva el mismo nombre, a unos 2 o 3 kilómetros al sudoeste de la aldea, en donde existen las paredes derruidas de la casa y alguna parte del techo con algunas tejas. Se asentaron sobre cimientos de piedra muy sólidos en una extensa llanura. Se aprovechaban las aguas de dicha quebrada que es salobre y poco abundante. Al interés del señor Ramírez se debió que fructificaran las gestiones de los vecinos de la aldea ante el gobierno de Estado Cabrera para la creación del municipio. Por acuerdo del Poder Ejecutivo del 31 de agosto de 1908, la aldea del Jícaro se erigió en municipio con el mismo nombre y con jurisdicción de las aldeas del Espíritu Santo, lo de China y el Paso de las Jalapas como más grandes, la de Agua Caliente, el Tambor, los Bordos y las Ovejas como menores, más los caserías de las Anonas, Ojo de Agua, las Chachas y el Zapote. Con los límites bien demarcados con el municipio de San Cristóbal Acazahuastlán, del cual se había desmembrado por la línea natural de Río Grande y con el municipio de Cabañas, en parte por el riachuelo llamado del Tambor, pero no así con los municipios de Jalapa, San Pedro Pinula, El Progreso y San Agustín Acazahuastlán, cuyas líneas divisorias eran imaginarias de acuerdo con la experiencia y el decir de los viejos vecinos que decían ser conocedores, teniendo al norte San Agustín y San Cristóbal Acazahuastlán, al este Cabañas, al sur Jalapa y San Pedro Pinula y al oeste El Progreso y San Agustín Acazahuastlán, en cuya jurisdicción territorial está la aldea El Rancho, sobre la línea férrea que durante muchos años fue la terminal de ferrocarril, que une a la capital con Puerto Barrios. Correspondió al nuevo municipio con ejidos del terreno llamado Sitio de Jesús, Jesús Nazareno, con una extensión de 38 caballerías antiguas, medida más grande que la caballería moderna, sitio que fue en tiempo de la colonia y por la influencia del clero imperante una cofradía jesuítica con asiento en el caserío de Ojo de Agua. Una hacienda muy rica en ganados, administrada y explotada por los curas de la iglesia de San Cristóbal Acazahuastlán, en nombre de Jesús Nazareno hasta el año 1871, en que la revolución liberal de los generales Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios declaró este y otros bienes rurales ser de manos muertas y fueron cedidos a los municipales para el patrimonio de sus vecinos como necesidad social política. El nuevo municipio, pues, tenía garantizada su vida próspera. Era yo un niño de escuela en la llamada Casa Real, en el centro de la ahora cabecera municipal. En esta casa se instaló meses después el acuerdo, la municipalidad que debía regir los destinos del naciente municipio y mi escuela fue a mendigar desde entonces por varios años alquilando casas incómodas y donde nos sacaban los dueños porque los alquileres no se pagaban cabales. Espíritu Santo era ya una aldea importante por el anhelo de sus vecinos en su propio mejoramiento y la instrucción de sus hijos. Tanto que siendo ya cabecera municipal, el Jícaro en sus tiendas, que eran dos bastante surtidas, no había útiles escolares. Cada vez que el director nos ordenaba comprar algo, teníamos que ir a esta aldea, a casa de Tomás Chavarría, un rancho oscuro con techo y paredes de palma, pero en unos estantes rústicos ahí estaban los libros de Mantilla. Números 1 y 2 de Luis F. Mantilla. Creo que también había número 3. Había yeso, pizarrines, pizarritas de piedra, lápices, cuadernos en cuyas carátulas se estampaba la figura de una fiera como ilustración para nuestros dibujos y como enseñanza natural. No obstante, estas manifestaciones de educación, había en estos vecinos y los de la aldea de Los Bordos un fanatismo religioso que dio muchas molestias al municipio. Solo porque aquí no había una iglesia, alegaban su deseo de seguir perteneciendo al viejo municipio con manifiesta resistencia a las autoridades del nuevo municipio. Como resistencia que se fue
atenuando con el correr de los años y la desaparición de los más viejos, que eran los más reacios, alegando que iglesia como la del viejo pueblo no había. Y esto sí, era cierto. Y era en el Espíritu Santo donde estaban asentadas la industria de sombrero de Inama, que después se fue extendiendo a la cabecera municipal y a otras aldeas posteriormente. Por el nombre seguro que esta industria fue llevada en años ya lejanos por algunos de varios hondureños procedentes del pueblo de Inama, en el departamento de Santa Bárbara, República de Honduras. Porque en Guatemala no existe ni un pueblo con este nombre ni otra industria igual, aunque se fabrican sombreros de fibra de palma pero de diferente confección. Y Lama tiene su propia industria de sombreros desde tiempos lejanos, con fibra de palmera llamada junco, de una blancura deslumbrante, una resistencia admirable y recomendable docilidad. Por eso el sombrero de Ilama es único en su fama, pero no solo son esos, sino que también confeccionan cigarreras, monederos, anteojeras, bolsos de mano, y zapatitos para niños. Es indudable que los hondureños que llegaron al Espíritu Santo, al mirar abundantes palmeras de la región, recordaron lo de su pueblo comparándolas en utilidad y así sacaron el cogollo y dieron principio a dicha industria, dándoles también su nombre sin intención alguna y enseñaron a hacerlos tan blancos y finos como los sombreros originales de junco, que llegó a ser en el medio muy floreciente para el comercio interior y exterior, contribuyendo con la ganadería y la agricultura. El bienestar económico, sumadas otras actividades honestas del vecindario. La municipalidad estaba compuesta por un alcalde primero, un alcalde segundo, un síndico y 3 regidores, con un secretario que siempre era nombrado por los jefes políticos o muy recomendados por estos, y el alcalde primero tenía también las funciones de juez de paz en el ramo criminal y en el civil, pero en este de un modo informal. Desde su creación hasta el año 1925, la municipalidad fungió en la Casa Real, que fue perdiendo este nombre por ser el Cabildo. Como la ley municipal era un cuadernito insustancial legalmente y la costumbre era más bien la que regía recogida de otros pueblos que también padecían de la misma deficiencia legal, no había una ley de elecciones para municipales y la costumbre imperaba. Cuando las elecciones se iban a practicar, se daba la orden a todos los auxiliares de la cabecera, aldeas y caseríos para que citaran a los vecinos. Como no había registro de ciudadanos por el conocimiento que se tenía de todos, se sabía que ya tenían la edad de votar, 21 años, y que no tenían impedimentos legales para ello. Se señalaba día de la votación para reunirse a las 8 de la mañana en la sala consistorial. Los más puntuales llegaban poco después de esta hora. En los primeros años de la tercera década del presente siglo, siendo yo secretario municipal, quise organizar la elección, a imitación de las elecciones presidenciales, en un libro en donde los ciudadanos que fueran llegando votaran para hacer después el recuento que debía decidir. Pero la malvada costumbre no debía cambiarse según dictamen de los viejos. Así pues, ni autoridades ni ciudadanos aceptaron que se les tomase su voto separadamente. Por esto, cuando eran las 11 AM, que ya había reunido un número como de la mitad del total de electores y se suponía que no concurrirían más, esto es, como unos 60 sentados en bancas y en un asiento largo de adobe y ladrillo de tierra o barro, el alcalde primero se acomodaba en su despacho y en voz alta pregonaba: "Va a comenzar la elección, señores". Un silencio seguía, esperando esta. Ya la lista de candidatos al gusto de la municipalidad y de algún vecino influyente estaba preparada muy de antemano y en este momento salía a la luz. El alcalde preguntaba: "¿Les parece para alcalde primero el señor?". Otro silencio y de pronto se oía: "Sí". Era la respuesta afirmativa que se prolongaba en un murmullo y el secretario asentaba en un acta del libro de actas el cargo y el nombre del ciudadano mencionado. El alcalde declaraba: "Queda electo para alcalde primero de 1920 el ciudadano don". El señor alcalde volvía a preguntar: "¿Les parece para alcalde segundo el señor?". Otro momento de silencio y la misma respuesta: "Sí".
El secretario volvía a asentar en su libro el cargo y el nombre del electo y el señor alcalde declaraba electo al favorecido. Y así sucesivamente eran electos síndicos y regidores. Concluido el acto, firmaban municipalidad y algunos electores y el secretario dando fe. Quedaba firme la elección y nunca hubo protestas ni reclamos, porque en el mismo acto los electores habían aprobado la elección, cuando muchos de ellos ya se habían retirado. En el citado año de 1925, la municipalidad, siendo alcalde Rodolfo Gutiérrez, construyó un nuevo edificio de madera sobre pilares de ladrillos, cuyo espacio inferior a modo de planta baja sirve de mercado. Al fin, la municipalidad tuvo casa propia, abandonando la vieja casa real de que siempre estuvo alojada la comandancia local. En el extremo occidental, separada de las oficinas municipales por un cancel de manta por ser un solo salón. Hasta aquí la narración del libro Historia de Domingo Castro en su segunda parte.